Hola, Dios te bendiga grandemente tu vida. Estamos en pausa activa, caminando en un tiempo profético de parte de Dios. Llegué hasta este lugar para compartirte una palabra que va a ser de mucha bendición. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 16. Podemos leer esta poderosa palabra del Señor y dice así: y por la fe en su nombre, a este que vosotros conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vemos a un Pedro que le cambian el arte del oficio por el propósito. Un hombre que había cometido muchos errores, ahora lo estamos viendo lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, lo dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Estamos viendo un Pedro empoderado. La Biblia dice que muchas señales y milagros eran hechas por los apóstoles en ese lugar. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Vemos a un Pedro empoderado con una palabra, con una promesa que el Señor le dijo: las obras que yo hago mayores la harán ustedes. Vemos a este Pedro lleno del Espíritu Santo, predicándose un mensaje, predicando la palabra del Señor. Ahora camina hacia el templo La Hermosa a la hora novena, a la hora de la oración, a la hora que todos los judíos iban al templo a orar. Pedro tenía la costumbre de ir a esa hora a orar. Pero Pedro no se daba cuenta de que ese hombre estaba cojo en la puerta de la Hermosa. La Biblia lo dice, que era traído todos los días a la puerta del templo La Hermosa. ¿Cuánto tiempo tenía este hombre de estar enfermo? Ni siquiera los sacerdotes que estaban adentro del templo oraban por este hombre que se encontraba cojo en la puerta del templo. Pedro tampoco lo miraba, hasta que este hombre trató de llamar la atención de Pedro cuando movió el vaso para ver si Pedro le daba algo. Entonces Pedro, mirándolo fijamente, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro que darte, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe el milagro. Te estoy hablando de un Pedro que cometió errores. Un Pedro que le había cortado la oreja a un servidor de los sacerdotes. A un Pedro que 3 veces había negado a Jesús. Vemos a un Pedro que mismo Cristo le había dicho: apártate de mí, Satanás. Ahora lo estamos viendo lleno del Espíritu Santo, sanando enfermos y echando fuera demonios. Oye bien esto, hoy le vengo a traer una palabra a alguien que necesita un milagro de parte de Dios. Por la fe de su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad, todo dolor que hoy esté golpeando tu cuerpo con violencia, en el nombre de Jesús, hoy sale. Por la fe de su nombre, en presencia de todo. Y esto me llama mucho la atención, porque Pedro le dice a todos los que se encontraban reunidos en ese lugar, le dice: a este que ustedes conocieron, a este que ustedes vieron, para ahí sentado pidiendo limosna, en presencia de todo, recibieron el milagro. Yo hoy te traigo esta palabra para ti. En presencia de todo, el milagro que tú estabas esperando ya viene de camino. En presencia de todo, por la fe de su nombre, cualquier problema, cualquier situación que estés viviendo, el Señor va a traer un cambio a esa situación que hoy estás viviendo. Por la fe de su nombre, escucha bien esto, en presencia de todo. Yo le vengo a hablar a una mujer que está sufriendo con una enfermedad, que está sufriendo con un cáncer, que está sufriendo con un mioma uterino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la fe de su nombre, en presencia de todo, el milagro hoy lo vas a recibir. Por la fe de su nombre, en presencia de todo, yo le vengo a hablar a un matrimonio que está a punto de acabarse,
por la fe de su nombre. Hoy tu matrimonio será restaurado. Yo le vengo a hablar a una mujer que está sufriendo con unos hijos, porque están en la droga y en las pandillas. Por la fe de su nombre, en presencia de todo, tus hijos serán cambiados. Por la fe de su nombre, en presencia de todo, yo le vengo a hablar a un hombre que está sufriendo de un cálculo renal. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la fe de su nombre, hoy toda enfermedad, todo quiste, todo lo que esté creciendo en tu cuerpo que no le pertenece, sale en el nombre de Jesús. Por la fe de su nombre, hoy a una persona que está sufriendo, Dios mío, con migraña, por la fe de su nombre, en presencia de todo, recibe ese milagro. Por la fe de su nombre, hoy tu hogar será restaurado. Por la fe de su nombre, en presencia de todo, escucha bien esto, en presencia de todo, recibirás el milagro. Por la fe de su nombre, Reba Bacheta, por la fe de su nombre, por la fe de su nombre, hoy toda la situación que estabas viviendo va a cambiar. Por la fe de su nombre, tu negocio va a prosperar. Por la fe de su nombre, Reba Senda, por la fe de su nombre, una gloria maravillosa va a experimentar. Por la fe de su nombre, aquel que cayó, aquel será perdonado, porque el Señor en su palabra lo dice. Por la fe de su nombre, hoy todo lo que estaba en tu contra, Señor lo va a colocar a tu favor. En el nombre de Jesús, así como el Señor puso su espíritu sobre el espíritu de Pedro, así el Señor hará contigo. En este día, el Señor hoy te va a levantar de esa caída por la fe de su nombre. En el nombre de Jesús, hoy una persona que se encuentra en una clínica hospitalizada, hoy por la fe de su nombre serás levantado de esa camilla por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por todas estas personas que hoy están escuchando este video. Padre, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Que el poder de tu nombre, Señor amado, sea, Dios mío, ministrando la vida de esta persona que está pasando por esta situación. Que sea tú ayudándolo, Dios, por la fe de tu nombre, tú puedas cambiar todo su estado, Dios mío, para cumplir un propósito en ellos y que ellos puedan dar testimonio del milagro que hoy recibieron. Por la fe de tu nombre, Señor amado Padre, tú cambiarás todo lo que está en su contra. Padre, glorifícate en esa familia, glorifícate en ese matrimonio, glorifícate, Dios mío, Señor amado, a través de esa enfermedad, glorifícate, Dios mío, Señor amado, a través de ese negocio. Padre, por la fe de tu nombre, el milagro fue dado. Dios te bendiga grandemente. Una vez más, tu hermano en Cristo, el pastor evangelista Gustavo Muñoz Molina, con Pausa Activa. El Reba de Dios, la palabra hablada. Bendiciones.